Bueno, ¿cómo están? Nuevamente acá bienvenidos a un nuevo podcast, por llamarlo de alguna manera, este espacio deportivo, espacio olímpico, espacio panamericano, en donde tratamos de dilucidar algunas cuestiones, algunos lados B de los deportes olímpicos. Y en este caso nos vamos a detener, o me voy a detener, en una tabla que explica bastante la importancia que tienen los deportes olímpicos en modos relativos, por supuesto, porque esto es algo, no es perfecto, pero que marca algunas pautas de eso, de cuál es la importancia de cada uno de los deportes olímpicos según el movimiento olímpico, valga la redundancia, según el Comité Olímpico Internacional. ¿Qué quiere decir esto? El Comité Olímpico Internacional, y quédense hasta el final porque hay datos muy interesantes para marcar, post Juegos Olímpicos, o sea, después de cada Juego Olímpico, redistribuye parte de sus ingresos a las diferentes federaciones internacionales. Ya vamos a ir nombrándolas, caso FIFA, World Athletics, la Federación Internacional de Tenis, bueno, todos los deportes olímpicos reciben, hay algunas excepciones que ya las vamos a estar contando, todos reciben un dinero, obviamente millones de dólares, que marca un poco la pauta de qué importancia tuvieron esos deportes en los Juegos Olímpicos, porque tienen alteraciones, atención con esto, de un Juego Olímpico a otro. Hay escalas y estas pueden ir variando. Han variado de Londres a Río, de Río a Tokio y ahora de Tokio, por ejemplo, por supuesto, a París 2024. Y además hay más deportes, así que la torta se pone más interesante. Por un lado, vale la pena remarcar que son 540 millones de dólares los que hace pocos meses el Comité Olímpico Internacional repartió a las distintas federaciones internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente hay ganancias del Comité Olímpico Internacional, obviamente tienen que ver con televisación, sobre todas las cosas, con patrocinios y demás, y hay una escala, que es la que vamos a ir mostrando, que determina la importancia de cada deporte en ese movimiento olímpico, en ese juego olímpico. ¿Por qué? Hay muchas pautas que lo pueden determinar. Una es el rating, que es difícil de medir, pero evidentemente se realiza, porque millones de personas en el mundo ven los Juegos Olímpicos y cada deporte tiene su mayor o menor difusión o interés a nivel mundial. Pero además la venta de entradas, por ejemplo, también es importante de un Juego Olímpico a otro. Tengamos en cuenta que si bien hay deportes que son más o menos importantes en Brasil, por ejemplo, hablando de Río, o en Tokio, obviamente hay un asterisco muy importante porque lamentablemente no hubo venta de entradas, o se hizo, pero luego se terminaron devolviendo, un reintegro bastante triste, ¿no? Obviamente, pero bueno, era necesario para hacer los Juegos. Por eso decimos que los Juegos se postergaron un año y quizás se podían postergar dos, pero viendo lo importante que es un Juego Olímpico para las distintas federaciones internacionales, federaciones mundiales, la realidad es que se iba a terminar haciendo. Uno pensaba, decía mientras preparaba este pequeño informe, que sí, en este caso se pospuso un año, ¿no? Tokio de 2020 a 2021, pero se podía haber hecho a 2 años e igualmente luego hacer París 2024 o París 2025, si la idea era que no quede tan pegadito, ¿no? En cuanto a los años que han pasado, las temporadas, obviamente están los Juegos Olímpicos de invierno también, pero la realidad es que es necesario que haya un Juego Olímpico para distintas federaciones internacionales. De estos 540 millones son los mismos, no son los mismos lógicamente, pero sí es la misma cifra que se entregó post Río 2006, con la diferencia de que ahora hay más deportes dentro de la asignación. Por ejemplo, en junio del 2023, y esto es bien nuevito, las federaciones de escalada deportiva, del surf y del patín, a través del skate, que es olímpico ya a partir de Tokio, han recibido el estatus de miembros plenos de la Asociación de Federación
Federaciones Internacionales Olímpicas de Verano, que es justamente la que termina dando a conocer estas cifras y un poco termina dialogando con el COI para terminar haciendo esta escala de deportes. Bueno, la propia Asociación Deportiva de Federaciones Internacionales recibió, como hace varias temporadas después de Río, terminó recibiendo de hecho 2,7 millones de dólares post Tokio. Hablamos obviamente los conceptos, los ingresos que tiene el Comité Olímpico Internacional, en este caso recibiéndolos esta asociación. Pero además hay que tener en cuenta que el COI ingresó durante la Olimpiada, ¿no? Lo que se habla del criterio de los Juegos Olímpicos de 2017 a 2021, 7.600 millones de dólares gracias a la venta de derechos de televisación y comercialización de los Juegos, ¿no? Así que es una cifra bien importante. Hablando de esas escalas, ya ahora sí nos vamos metiendo en el listado, que si bien es relativamente largo, pues bueno, son todos los deportes olímpicos los que van formando parte de este listado. Está bueno tener en cuenta en qué situación termina cada deporte, ¿no? Un poco refleja cómo están ante el Comité Olímpico Internacional algunos de los deportes. Por ejemplo, la distribución de esta tablita que ya empezamos a ver, la cierran el pentatlón moderno, el golf y el rugby, que son, redondeando, 13 millones de dólares. Va a ver qué características vemos acá en estos deportes. Bueno, por un lado, el golf y el rugby, que son deportes relativamente nuevos porque ingresaron en los Juegos Olímpicos de Río 2016, y tenemos al pentatlón moderno, que es el que al que más, o uno de los que más se le puso el ojo por la situación, porque sigue habiendo caballos y se estaba buscando una alternativa. Bueno, había armas, antes eran armas de fuego y bueno, luego se fueron modificando, ahora son armas láser. Así que el pentatlón moderno es el de los que más sufre en este reparto, porque claro, a diferencia del golf y el rugby, que son bastante sustentables, ¿no? Hablamos del rugby 7, pero tienen un movimiento muy importante, ¿no? A través del rugby 15 y el mundial, sin ir más lejos, mientras que el golf tiene sus circuitos mundiales, que si bien también hay varios circuitos, está el European Tour, el PGA, que es de Estados Unidos, y la Federación Internacional de Golf, por supuesto, no es que los nuclee, pero sí que es una federación bien importante, y ante el cero que recibía antes de Río a estos 13 millones, la verdad que es muy importante, pero el pentatlón es el que más lo sufre, que es el que más termina dependiendo, ¿no? del Comité Olímpico Internacional. De hecho, post-Londres, el pentatlón moderno había recibido 15% más que esta cifra, así que es uno de los que más ha perdido en relación a los últimos Juegos Olímpicos. ¿Quiénes siguen en la tabla? Bueno, el hipismo, los deportes ecuestres, o sea, la equitación, la esgrima sigue en ese orden, el hockey sobre césped, atención porque también es un deporte que le podemos dedicar algunos números, el piragüismo, o sea, el canotaje, el balonmano, el handball también está en ese segundo escalón, el triatlón, la lucha, la vela y el taekwondo están en este segundo escalón recibiendo más de 15 millones de dólares cada uno. Decimos más de 15 millones de dólares, pero en definitiva son 15 millones 100 mil dólares contra los 15 millones 300 mil dólares que recibieron después de Río 2016. Así que hay una merma mínima para cada uno, pero bueno, termina siendo significante. De hecho, la equitación, el handball y el hockey sobre césped terminaron recibiendo 13,5% menos post Río que post Londres. O sea, si bien el número no se modificó en relación al último Juego Olímpico, sí se venía modificando y para mal en la anterior edición. De hecho, bueno, el hockey sobre césped, por citar uno, fue uno de los que fue modificando. Recuerden que eran 2 tiempos
cada partido tenía 2 tiempos y ahora sí hacen 4 cuartos de 15 minutos, antes eran 2 tiempos de 35 y pasó a los 4 cuartos de 15 minutos, cuando uno decía, no, cambió totalmente el hockey, ya no es lo mismo, ¿cómo puede ser? Bueno, dentro de esas charlas, así como hablábamos del pentatlón moderno, también al hockey se le exigía, porque de alguna manera la mirada era que no era un deporte tan dinámico, de hecho que se buscó que sí, que sea un deporte más dinámico, fíjense lo que son los cambios durante el partido, cómo es físicamente, cómo se desarrolló físicamente el deporte y lo dinámico que termina siendo, ¿no? A diferencia de los otros tiempos en donde era un partido más parecido al fútbol, ¿no? Valga la comparación, ¿no? En cuanto al dinamismo que tenía. Bueno, obviamente cambió, son 4 tiempos de 15, o sea, el tiempo neto termina siendo un poco menor, el desgaste se busca que físicamente sea mayor y hay constantemente modificaciones dentro de los planteles, lo que hace que, claro, justamente los planteles más largos terminen siendo los más beneficiados, ¿no? Los que tienen mayor recambio. Bueno, todo eso forma parte de algunas cuestiones y otro asterisco, ¿no? Obviamente estos deportes, si bien algunos son más importantes que otros y federaciones más fuertes que otras, más independientes, por llamarlo de una manera, no son estos los únicos recursos, ¿no? que generan, sino que más bien es específicamente lo que reciben post Juego Olímpico, en este caso post Tokio. En el cuarto escalón, 17.300.000 dólares reciben en esta época, y fíjense, por alguna razón u otra, terminan recibiendo más que los que ya venimos nombrando, ¿no? Y nos vamos acercando quizás a los deportes mucho más populares. En este escalón vemos al bádminton, al remo, al judo, al tiro con arco, que es otra federación, claro, el tenis de mesa, el levantamiento de pesas o halterofilia, y el boxeo, que acá sí tenemos un asterisco enorme. Este grupo recibió, como decimos, 17,3 millones de dólares, y había recibido post Río 17.700.000, así que acá también hay una merma mínima en cuanto a lo que terminaron recibiendo, cuando sabemos todos, ¿no? Que la inflación anual, incluso en dólares, aunque sea mínima, ¿no? Se habla de un 3%, 4%, puede variar según los años, pero bueno, se hace notar, ¿no? Una merma contra un poquito de inflación o de gastos más grandes para cada federación, bueno, se va notando. Y el que más lo sufrió en este caso es el remo, que si bien ahora no tuvo cambios con respecto a Río, sí había tenido de Londres con respecto a Río, había sido bastante importante porque había recibió un 15% menos, ¿no? Después de Londres hasta Río fue el que bajó su categoría de manera importante. Quizás tenga que ver o no con lo importante que es el remo a nivel histórico, a nivel tradición, pero también lo importante que es el remo en Gran Bretaña, ¿no? En Londres fue un deporte muy de los más populares, siempre son estadios llenos los Juegos Olímpicos, pero la verdad que el remo, particularmente en Gran Bretaña, es bien fuerte y quizás haya tenido que ver eso luego con la merma de Río. Y bueno, estos millones, cuando hablamos en realidad se terminaron repartiendo 523 millones, se están repartiendo en estos momentos porque justamente el boxeo no fue organizado por la AIBA, no fue la Federación, la Asociación Internacional de Boxeo, digo, no fue la que terminó organizando los juegos, sino que lo terminó organizando el propio COI, ¿no? Hablamos de cuestiones, bueno, ya meditarán otros videos, pero cuestiones administrativas, temas de los jueces y demás, como el boxeo también fue cambiando, ¿no? Recordemos que el boxeo, hace un par de Juegos Olímpicos, los jueces eran quienes iban pulsando cuando veían un golpe y se iban sumando. Bueno, finalmente se decidió modificar al boxeo que más conocemos, que es que los jueces mismos terminen determinando cuántos puntos se gana cada uno, ¿no? Del 10 para abajo en cada round. Así que bueno, son modificaciones constantes, pero por lo pronto el boxeo está en capilla, por llamarlo de alguna manera. El COI había dicho también que iba a organizar el boxeo para París 2024 y ahora se está haciendo una asociación, así que estamos en plena crisis, en plenos cambios, con una asociación nueva, con países, con federaciones
nacionales que se están sumando a esta nueva federación, así que es bien complejo. Por ahora ese dinero obviamente no se está recibiendo, no hay ninguna federación que la esté recibiendo. Bueno, obviamente ya al siguiente escalón, perdón, pasamos a lo que es muchas de las más conocidas, ¿no? Hablamos del básquetbol, el baloncesto, por supuesto, el fútbol de 11, más allá de que sub-23 en hombres en los Juegos Olímpicos, con algunas excepciones o algunos refuerzos. Obviamente a nivel femenino es absoluto el deporte y el nivel. El voleibol también está en esta escala. El tenis también está en esta escala, y el ciclismo, que es uno de los que más medallas reparte ya a nivel histórico, y sigue siendo así. Recordemos ya con la cantidad de disciplinas que tiene, ¿no? Porque se ha incluido el mountain bike, luego ingresó el BMX, tenemos el ciclismo pista, el ciclismo ruta, así que es un deporte que es de los que más medallas reparte en todos los juegos, ya sea Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, que se ha sumado, como decimos, el BMX Freestyle también se ha sumado dentro de la misma federación, ¿no? Y bien merecido lo tiene, ¿no? Por llamarlo de una manera, porque son deportes que han crecido, ¿no? El BMX Racing o el de velocidad o el de carrera, como ha sido tan espectacular, ¿no? En los últimos Juegos Olímpicos, y el freestyle ni hablar, ¿no? Llegando a los más jóvenes, así que es uno de los deportes más importantes. Y por qué no mencionar, ¿no? Ya el básquetbol, el fútbol, el voleibol y el tenis ya sabemos lo que significan, ¿no? Y pasamos a la anteúltima escala, una escala que antes era la última, y ahora hay un despegue. Ya podrán algunos ya estar imaginándose cuáles son los más importantes, los que más reciben dinero. Bueno, en esta escala ahora, que había una última que era de 3 deportes, ahora nos quedan 2 escalas, y hay una diferenciación entre esos 2 escalones. La Federación de Gimnasia y la de natación son las que forman un segundo grupo, que es la que ha recibido más de 31 millones de dólares. Hablamos obviamente de World Aquatics y de la Federación Internacional de Gimnasia, World Gymnastics. Fíjense que todas fueron cambiando sus nomenclaturas, sus definiciones, que terminaron ganando, tuvieron un aumento de un 28% durante el siguiente cuatrienio olímpico, que se llama, obviamente, el periodo de 4 años, en comparación con el periodo posterior a Londres 2012. Un crecimiento, obviamente, de estos deportes, que son, sin ningún lugar a dudas, de los más populares en cuanto al olimpismo en sí, cómo ellos, cómo la relevancia que tienen estos deportes en los Juegos Olímpicos, la relevancia que tienen los Juegos Olímpicos para estos deportes, la cantidad de medallas, cómo la gimnasia artística, ¿no? En cada nivel, ya sea Juego Olímpico, Juego Panamericano, Juego Sudamericano, Juegos Olímpicos de la Juventud, Juegos Sudamericanos de la Juventud, como siempre vemos estadios llenos. O sea, el precio que tengan las entradas, y no importa, la verdad, y tampoco importa cuál es la bandera de los deportistas. Eso es algo que tienen pocos deportes, ¿no? Ni hablar de la natación también, porque las finales son algo súper espectaculares, en donde poco importa la bandera, ¿no? Cuando hablamos de los deportes de equipo, en donde sí, obviamente, cuando se hace en determinada sede, en determinado lugar, tiene mucha relevancia si está jugando el equipo local. Bueno, en la gimnasia artística esto no pasa, y es algo que es un fenómeno que se mantiene, ¿no? Y después, por último, pero no menos importante, sino todo lo contrario, y luego de nombrar este último, vamos a hablar algunos detalles también de los nuevos, de otros deportes que por ahí están faltando, pero está la Federación de Atletismo, claro, World Athletics hoy en día, que recibe 39.480.000 dólares. Hablamos en un video anterior que bueno, ya hubo algunas modificaciones en las asignaciones, en los cupos de deportistas con respecto a Tokio. Hay algunos cambios en las disciplinas, una bien puntual que decimos, la marcábamos en ese video, así que los invito a que lo vean, pero aún así sigue siendo el más popular, ¿no? El que más medallas entrega, el que más horas de televisión tiene. Y pasa ese fenómeno que hablábamos con los deportes del escalón anterior, ¿no? Cómo no importa la bandera, obviamente sí, para nosotros
los argentinos, por ejemplo, tiene relevancia cuando un atleta de los nuestros está, sí, lógico. Pero las finales y bueno, los 100 metros, los 200 metros, más allá de quién esté, más allá de quienes compitan, es algo que se paralizan el movimiento olímpico para ver los 100 metros, ¿no? Ya sean masculinos o femeninos, cuando un fenómeno, ni hablar de Usain Bolt o Michael Phelps en el caso de la natación, pero es un fenómeno que ahora, por ejemplo, con Noah Lyles, teniéndolo ganando, haciendo el triplete también en el último mundial, siempre hay algo que los hace maravillosos. Aparte tenemos pista, tenemos campo, tenemos el maratón, prueba tradicional, si las hay, histórica, así que tenemos ahí en el lugar más alto el atletismo, ¿no? Y fíjense las diferencias que hay con los deportes que están en la parte baja, ¿no? de la tabla. Y en la distribución, vale aclarar, están faltando el béisbol, softball, el karate, el skate, la escalada y el surf, ¿no? Que veremos si van a empezar a recibir, que bueno, son de los deportes más nuevitos, obviamente el béisbol y el softball entra del programa, sale del programa, el karate lo mismo, el skate ya está empezando a afianzarse, veremos qué pasa con eso, la escalada está creciendo, el surf lo mismo, con una sede espectacular, bien particular, también va a estar en París 2024, así que son esos deportes con asteriscos también que valen la pena tener en cuenta para el futuro, ¿no? Obviamente ellos ya formando parte del programa olímpico ya tienen un paso muy adelante, pero tener estos recursos por parte del COI post Juegos Olímpicos, para todos es muy importante, la escala que sea, ¿no? Y fíjense, más allá de vuelta, de los deportes más populares, que ni hablar del Mundial de Fútbol, lo que significa a nivel masculino, a nivel femenino, que obviamente todos tienen que tener sus recursos, todos los deportes necesitan tener también recursos propios. Esto no alcanza, pero sin ningún lugar a dudas, todos tienen sus mundiales, todos tienen sus campeonatos panamericanos del deporte, todos tienen sus campeonatos sudamericanos del deporte, todos tienen sus clasificatorios, por eso cuando hablamos de Juegos Panamericanos y por qué algunos deciden que el Juego Panamericano sea preolímpico y otros no, todo eso tiene que ver a la cuestión y por eso es tan importante, ¿no? Esta tabla y estos recursos. Y esta tabla no es solo números y solo millones de dólares, sino que también nos marca qué tan importantes son para el movimiento olímpico estos deportes. Así que bueno, no los aburro más, espero que se hayan quedado hasta el final. Pueden seguir viendo más de este material rumbo a París 2024, post-Tokio, seguimos repasando y bueno, nos estamos viendo en un próximo informe. Obviamente no dejen de suscribirse, no dejen de comentar algunas cuestiones, algo que quieran que sumen, algunos temas que les terminen resultando interesantes. Bienvenidos.